maravilloso tú eres, Dios. Yo no sé, Señor, en qué dificultad, Dios, te encuentras tú en esta mañana, Dios, pero aquí estamos, Señor. Seguimos, Señor, adorándote, seguimos alabándote, seguimos exaltándote, Dios, en esta hermosa mañana, Señor. Tuvimos un momento, se nos fue la luz, bajó la luz, pero aquí estamos de nuevo, Señor. Seguimos alabándote, seguimos con ese mismo gozo, con esa misma alegría, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Grande y maravilloso. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y a tus muros llamarás salvación. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Es la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, y a tus muros llamarás salvación. Y a tus muros llamarás salvación. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en tu sueño se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Bueno es Dios, hermoso es Dios, ¿cierto? ¿Cómo estamos en el día de hoy? Bendecidos, prosperados y en victoria.
victoria y al enemigo derrota. Amén. Amén. Hermoso tú eres, Señor, en esta mañana, en esta hora, Dios, en la que disponemos nuestro corazón para alabarte, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Señor. En esta hora, Dios, nos preparamos, amado Rey, para recibir una hermosa palabra que tú traes, Señor, en esta hora, Señor. Una hermosa palabra, Dios, que tú traes, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, Dios, nos colocamos delante de ti, Señor, para darte primero muchas gracias, Dios, para pedirte, Señor, que tengas misericordia por cada uno de nosotros, Dios. Que la palabra, Señor, que tú traes, Dios, en esta hora, Señor, sea una palabra, Dios, para levantar, Señor. Que sea una palabra, Dios, que están allí, Señor, que están escuchando, Señor, en esta hora. Para muchas personas, Dios, esta palabra, Dios, sea, Señor, para su vida, Dios, como agua fresca, como alimento fresco, Dios, para ellos, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta hora, esta palabra, Dios, no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea una palabra dada por ti, una enseñanza tuya, Dios, para cada una de las personas que están con nosotros en esta hora, Señor, tanto en el ministerio como fuera de ella, Dios. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que va a ser enseñada en el día de hoy, no se quede en las cuatro paredes, ni se quede en cada uno de nosotros, Señor, sino que tenga el poder de trascender mucho más allá, Dios. Que esta palabra, Señor, nosotros podamos, Señor, enseñarla a alguien más, Señor. Que esta palabra, Señor, llegue a cada persona que en este momento la esté necesitando, Dios. Yo te pido, Señor, que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, mostrándote, Señor, que en esta hora, Dios, seas tú, Señor, enseñando, Dios, que en esta hora, Padre amado, Señor, seas tú, Señor, obrando en la vida de cada persona, Dios. Yo te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo, Jesús, Señor, dándote muchas gracias, Dios. Yo te pido, Señor, por la vida del pastor, Señor, que en esta hora, Dios, estará aquí, Señor, que tú usarás, que será un instrumento tuyo, Dios, para llevar tu palabra, Dios. Gracias, amado Rey, gracias, amado Señor Dios. Grande y maravilloso tú eres, Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. ¡Qué bendición! Por acá le entregamos a la pastora. Qué bendición contar con ustedes en este día, en esta mañana. Qué bueno. Es un honor, un placer estar con ustedes. Yo quiero que tomen asiento, por favor. Quiero que se sienten aquí donde están. Bendigo la vida de cada una de las personas que nos siguen aquí por Facebook. Se encuentran conectados en esta hora. Tuvimos, como nos decía mi esposa, tuvimos un pequeño corte de luz, pero eso no nos impide para alabar y adorar al Señor. Amén. Amén. De verdad que es una bendición contar con cada uno de ustedes. Pedimos disculpas, es algo que ya no es error de nosotros. Simplemente pues cuando el enemigo de las almas quiere hacer algo, lo intenta, pero es más poderoso el Dios que está con nosotros. Amén. Amén, amén. Recuerden lo que la palabra de Dios dice, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí, verdad? Amén. Así que qué bendición estar con ustedes en esta mañana. Yo quiero que ustedes me acompañen en sus Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el Evangelio, según San Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Usted me va a acompañar, por favor. Amén. Amén, amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Podemos compartir la palabra como hermanos en Cristo que somos. Amén. Amén. Qué bendición tan grande es tenerlos. Amén. Amén. Qué bonita es la casa de Dios, ¿verdad? Qué bonito es cuando podemos nosotros madrugar, cuando nosotros podemos entregarle a nuestro Señor
las primeras horas del día. Amén. Tal vez sí, ahora más tarde tengamos otras cosas que hacer, pero para nosotros nuestras primeras horas son muy importantes y es entregarle al Señor siempre lo mejor. Amén. Yo quiero que Ana María, mi hija, me acompañe por acá un segundo, por favor. Yo le invito a que pase por aquí al frente, un momentico. Yo quiero que estén por acá. Yo no sé si ustedes sabían, mi hija cumplió 15 años. Amén. 15 añitos. Y es una bendición. Entonces, qué rico tenerla aquí conmigo. Amén. Y yo quiero que usted ahí sentadito, usted va a estirar sus brazos, va a extender sus brazos, aquí donde se encuentra Ana María. Y yo quiero que usted bendiga a su hija, que usted me acompañe en una oración. Vamos a bendecir la vida de mi princesa, de mi hija. Amén. Así como lo hacemos cada que alguien cumple años. Amén. Así como cada uno se merece un honor delante de la presencia del Señor. Así yo quiero que usted ore conmigo, bendiciendo la vida de mi hija. Padre Santo, Dios bueno, Dios Todopoderoso. En esta precisa hora, Señor Dios Santo, te alabamos y te bendecimos, Dios. Bendecimos, amado Dios, la vida, Dios, de mi hija Ana María, Señor. En este, Señor, momento que ella me cumple 15 años, Dios. Donde pasa, amado Dios, a una etapa más de su vida, Dios. Yo te pido, Señor, de que la guardes, Dios, de todo peligro, Dios. De que la guardes, Dios, de todo ataque del enemigo. Amén. Líbrala, Dios. Guárdala, Señor Dios Todopoderoso. Yo te pido de que seas tú, Dios, guardándola, Dios. Guárdala, Dios, en el camino, en su ida y en su venida, Dios. Y que estos años, Señor, que son maravillosos, Dios, no se cambien por nada, Dios. Que ella aprenda, Dios, a vivir, Señor, en ti, Dios. Que ella siga, Señor, el camino, Señor, en el cual está siendo instruida, Dios. Porque tu palabra dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cúbrela con tu sangre preciosa, Señor, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, Dios. Perdona sus pecados, Dios, y ayúdale, Señor, a seguir el camino que conduce a ti. Yo te lo pido, amado Jehová, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción del Santo Espíritu de Dios. Amén, amén y amén. Feliz cumpleaños. Feliz Amén, amén. Qué bendición es cuando los hijos nos dan este placer de orar por ellos y de estar con ellos. Amén. Así que bendiga a sus hijos allí donde usted está. Tómese el tiempo para colocar las manos sobre su cabeza y decirle, hijo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. Amén. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, verso 40. Ya lo tienen. Amén. Tiene un subtítulo. ¿Qué dice ese subtítulo? La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Vamos a ir desglosándolo, vamos a ir leyéndolo por versículos para poder entender bien esta palabra. Mirando este pasaje tan hermoso de la palabra de Dios, donde Jesús
llega a un sitio, llega a cierto sitio. Pero nos enseña la palabra de Dios de que a Jesús lo estaban esperando. Dice la misma palabra de Dios que no eran pocos, ¿verdad? Sino que eran bastantes las personas que lo estaban esperando. Eran muchos. No sé si usted lo está esperando. No sé si usted está esperando que el Señor Jesús se revele a su vida, se presente en su vida. No, yo no lo sé. Pero qué hermoso es esta palabra, porque este hombre que tenía una necesidad, este pastor de esa iglesia, este principal de esa iglesia, necesitaba hablar con Jesús. Dice la palabra de Dios que la gente lo oprimía al Señor Jesús. Se había agrandado tanto la fama del Señor Jesús que todos querían ver algo, querían tocarlo, querían sentirlo, sabían que era el Hijo de Dios y que iba a haber un milagro sobrenatural. Algo había en Jesús que todos querían ir hacia Él. Amén. Hoy en día nos damos cuenta que la gente tiene sed de buscar a Jesús. Pero otros, por otro lado, no quieren saber nada. Eso es igual, el tiempo es igual. En ese tiempo sucedió lo mismo. Mire que la palabra de Dios dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Amén. Amén. Y este hombre tiene una situación en particular. Y era que la única hija que tenía, ¿cómo estaba? Enferma. Pero estaba muy mal. Muy mal. Yo quiero que ustedes se vayan colocando en esta situación. ¿Qué harían ustedes donde ustedes estén buscando a Jesús y les suceda esto? Amén. Yo quiero que ustedes miren, por favor, qué sucede con esto. Por favor, me están entrando mensajes, yo les pido disculpas. Necesito mirar si la transmisión siguió o se pausó. Por favor, la persona encargada de medios que me colabore, y pido disculpas por esto. De verdad que estamos estrenando todos estos medios, entonces para nosotros es difícil. Pastora, colabóreme en la silla de allá, por Ángela. Colabórame, o Ángela, exacto. Muchas gracias. Pido disculpas nuevamente, pero es algo que se nos sale de las manos. Estamos estrenando medios audiovisuales, entonces por eso estamos estrenando, estamos incursionando en esto. Entonces vuelvo y pido disculpas por esta situación. Seguimos conectados con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué harían ustedes donde ustedes estén siguiendo del Señor, buscando del Señor, pero hay una opresión, hay mucha gente? ¿Qué harían ustedes? ¿Se alegrarían? ¿Se desesperarían? ¿Tendrían fe? Es difícil saberlo, es muy difícil, puesto que no estamos en esa situación. Pero yo sé que de los muchos que estamos aquí presentes y de mis hermanos que están allí conectados, han pasado por esa clase de situaciones también. Han pasado por esos problemas donde todo se nos convierte en una multitud. Amén. Amén. Seguimos, mire lo que dice la palabra de Dios allí en el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Muchas veces la gente se pregunta,
Pero ¿por qué tocó el manto de Jesús por detrás? ¿Por qué no fue directo al maestro? ¿Y por qué no fue directo a nuestro Señor y le comentó su problema? Sino que, ¿qué fue lo que sucedió? Esta persona toca por detrás el manto de Jesús. En el libro de Levítico se nos enseña de que estas mujeres que padecían flujo de sangre y en los hombres flujo de semen, tenían que estar apartados totalmente porque estaban contaminados. Nadie podía tener contacto con ellos, ni siquiera sus propias familias tenían contacto con esas personas. Entonces, ¿qué sucedía? Ella llevaba, ¿cuánto dice la palabra? 12 años. ¿Cuántos años? 12. 12 años. 12 años. Ella ya de pronto era conocida en el pueblo, ya era muy conocida, porque dice la palabra que todo lo que tenía, su plata, su dinero que había hecho, lo había gastado en médicos. Y antes le iba peor, dice en otra parte del Evangelio, en el libro según San Mateo y San Marcos, allí se dice que antes le iba peor. Entonces, ¿qué sucedía con esta mujer? El desespero de sentirse enferma, el desespero de no tener a su familia a su lado, el desespero de que cada vez era más grave la enfermedad. Por esta razón, ella toca el manto de Jesús por detrás, porque ella tenía que ser inteligente. Porque aquella persona que estuviese enferma, que tuviese un contacto con alguna persona del pueblo o de su familia, moría irremisiblemente según la ley de Moisés. No podía hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Esta persona llega por detrás y toca el manto de Jesús. Imagínense ustedes, estamos en que Jairo está buscando al maestro para buscar una solución a un problema. Pero había mucha ¿qué? Gente. Demasiada gente. Jairo logra captar la atención de Jesús. Jairo logra captar que el Señor Jesús lo acompañe en su camino. Logra hacerlo. Pero, como siempre, existe un pero, llega esta mujer y toca el manto de Jesús. O sea, que la atención que Jesús había logrado en Jairo ahora era distraída por una mujer. Ya Jesús no centra su atención en el principal de la sinagoga, sino que centra su atención en esta dama. ¿Qué haría usted, querido hermano? ¿Qué haría usted? Pregúntese, véase en esa situación. ¿Qué sucedería si usted tiene la atención del maestro y otra persona lo distrae? No usted, sino el maestro. ¿Qué haría usted? ¿Renunciaría? ¿Lloraría? ¿Tendría fe y seguiría insistiendo? ¿Qué haría usted? Tremendo, tremendo lo que está pasando con el pobre Jairo. Es muy difícil. Recuerdo cuando tuvimos un accidente con mi hija Juanita, cuando se me quemó un bracito y yo estaba al otro lado de la ciudad, aquí en Bogotá. Nosotros vivimos en el sur de la capital y yo estaba en el norte, donde aproximadamente son 2 horas 40 minutos de camino aproximadamente. Y me llaman cuando yo llego al trabajo, ya me tenían esa razón. O sea, yo ni siquiera alcancé a entrar a trabajar. Cuando yo llego,
mi compañero me dice, llama urgente a tu casa, que algo está pasando. Yo logro llamar y sí, efectivamente, mi princesa había tenido un accidente y tenía que salir corriendo. Imagínese usted, yo logro hablar con mi esposa que estaba súper angustiada. No me había dicho en dónde se me había quemado la niña, nada. Fue algo muy difícil y fue muy tensionante para mí. Desde el norte hasta el hospital donde estaba la niña, el centro médico donde estaba la niña. Y tú te imaginas tantas cosas, pero tantas cosas, son demasiadas las cosas que tú te imaginas. Tantos problemas pasan por tu mente en ese momento. Pero para gloria de Dios, yo logro llegar. Y empiezan los impedimentos, empiezan a ver esas multitudes de gente, yo clamándole al maestro, pero la multitud crecía. ¿Cómo crecía la multitud? No me dejaban entrar al hospital. Tras del hecho, súmele un tremendo aguacero que empezó a caer y yo en la calle, allí en este hospital no hay en donde uno se pueda amparar de la lluvia, pero en ese momento es tanta la angustia que yo sentía que no me interesaba la lluvia. Y yo estaba súper mojado y lograba a lo lejos ver a mi esposa angustiada. Pero para gloria y honra de mi Señor Jesús, el Señor Jesús me volteó a mirar con ojos de misericordia. Y logro entrar al hospital, logro entrar a ver a mi princesa. Y para gloria de Dios fue simplemente una quemadura en un bracito. No fue más. Ana María, mi hija, también, ella de pronto en su niñez, en su inocencia, pensó que era Spider-Man y se subió a un techo en la casa donde vive con la mamá y se tiró del techo. Le falló la telaraña y se golpeó un brazo. Ustedes se imaginan, hermano, lo que es esa confusión, esa multitud que vemos cuando esto pasa. Es increíble vivir todas estas clases de situaciones. Pero en medio de la multitud, en medio del problema, estamos viendo cómo Jesús de Nazaret actúa a favor de nosotros. Y es bonito porque todas las circunstancias de la vida te van a llevar a que estás oprimido, pero Jesús hace el milagro. Amén. Amén. No importa si hay mucha gente, no importa, simplemente no pierdas tu vista del Maestro. No la pierdas. Amén. Siempre quédate con Él. Mi hijo Naín llega llorando porque lo habían robado, le robaron sus libros y en esa maleta él tenía todo. Y con gran esfuerzo no consigue las cosas. Entonces, él lloraba y decía que le robaron su maleta, le robaron sus cuadernos, sus esferos, todo. Y en ese momento crece otra multitud. Lo bueno es que nunca nosotros perdemos los ojos del Maestro. Amén. Querido hermano, yo quiero que tú no pierdas tus ojos del Maestro, no pierdas la fe. Ni por más que te digan que no se puede, el Señor dice, sí se puede. Amén. Te voy a llevar a pastos delicados, donde vas a descansar, donde vas a tener bendición. Amén. Amén. Ustedes, muchachos, ya les falta muy poco para terminar la jornada escolar. Ya, yo creo que son semanitas nada más que le falta. Entonces, muchachos, los felicito, porque nunca, jamás habíamos estado en una pandemia, en una situación de estas. Nunca. Nosotros nunca vivimos esto. Y ustedes lograron salir adelante.
sacar su estudio con esfuerzo, con dedicación. Bendigo a todos los profesores y maestros que pusieron su granito de arena para poder dictar esas clases, para poder hacerse entender, bien sea por celular, por computador, por una llamada, por cualquiera de estas plataformas que se utilizaron para las reuniones virtuales. Yo bendigo esos maestros, bendigo esos profesores, bendigo esos padres de familia que se hicieron a un lado y pusieron su tiempo para ayudarle a sus hijos. ¿Saben algo? Esta pandemia nos deja algo muy bonito también, y es que habíamos perdido el tiempo en tantas cosas que habíamos dejado a la familia a un lado, y fue necesaria esta pandemia para volver a reunirnos, para extrañar al familiar que está lejos. Hemos vuelto a reunirnos con nuestros hijos y hemos vuelto a estudiar. De pronto lo que ya se nos había olvidado, lo hemos vuelto a estudiar. Amén. Entonces, el Señor les bendiga, maestros, profesores, alumnos, padres de familia, los bendecimos en el nombre de Jesús. Todas estas multitudes que se acumularon en la vida de Jairo, lo llevaron a experimentar verdaderamente su fe. ¿Cómo? Acompáñenme conmigo. Versículo 44. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Miramos estos discípulos, porque ningún discípulo sabía ni entendía lo que estaba sucediendo. El Señor Jesús sintió que salió poder de Él, salió fuerza sobrenatural, porque esta mujer tocó ese manto con fe, con amor, tocó el manto de Jesús. Querido hermano, no sé si usted ha tocado alguna vez ese manto. Yo sé que sí. No el manto físico, sino el manto espiritual. Usted lo ha tocado con fe y le ha dicho: Señor, sáname, ayúdame. A todo esto, otro problema que se le suma al pobre Jairo. Vamos con otro problema. Lo distraen al Señor Jesús. Capta la atención buscando quién lo había tocado. Si vamos a la escritura inicial, ¿cuánta gente había? Mucha. Mucha. Había multitud. Y el Señor Jesús hace una pregunta que para algunos de los discípulos dirían: pero, maestro, ¿qué le pasa? Usted pregunta quién me tocó y todo el mundo lo está tocando. Y todos dijeron: no, yo no. Vamos a ver qué pasó con esa mujer. Mire lo que dice. Versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Otro problema. Ahora ella le cuenta toda la historia a Jesús. Y si nos damos cuenta, nosotros, para contar un testimonio y todo, le contamos con pelos y señales a las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos reconociendo el poder y la gloria de Jesús. Amén. Pero no somos capaces de decir: es que yo tenía dolor de estómago y ya, el Señor me tocó y se me quitó.
No, nosotros empezamos a decir, y ese dolor empezó a las 10 de la noche, y a las 10:05 me dolió más, y a las 10:10 más, y de un momento a las 10:30 ya nos dio fiebre. Y empezamos a contar, pobre Jairo. Pobre Jairo. Yo creo que Jairo pensaba, la Biblia no lo dice, la palabra no lo dice, pero yo me imagino que el pobre Jairo le pensaba, señora, cállese, mi hija está muriendo. Cállese un ratico. Déjeme llevarme a Jesús. Usted ya se sanó, usted ya listo. Pero no, Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. Jesús siempre tiene tiempo para oírte hasta la última palabra. Mi pregunta es, ¿tú le estás dando ese tiempo a Jesús? Solo tú lo sabes. Solo cada uno de los que estamos aquí sabemos qué tanto tiempo le estamos dando a Jesús. Si le estamos dando la verdadera importancia al Maestro. No sé si usted le está dando esa importancia, no sé la importancia que el Maestro le da a sus vidas. No sé si usted se la está dando o no. Amén. Amén. Mire lo hermoso de la palabra de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, o sea, de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Tremendo, ¿verdad? Amén. Tremendo. En la búsqueda de Jesús, este hombre recibe una noticia que a cualquier padre y a cualquier persona nos deja desarmados. Tu hija ha muerto. ¿Qué sentiría Jairo en ese momento? ¿Qué sentimos cuando muchas veces no vemos la mano de Dios a favor de nuestras vidas? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos cuando vemos que el Señor como que tarda para contestarme esa petición? ¿Qué pasa cuando día tras día vemos que la multitud crece y crece y quiere apagar tu fe? Y más crece y más quiere apagar tu fe. La invitación el día de hoy es que no te rindas, no tires la toalla. Si tú tiras la toalla es para seguir caminando, es para cambiar esa toalla que ya estaba sudada y coger otra, pero no puedes tirar la toalla y abandonar el camino. Pronto, muy pronto, viene el Señor Jesucristo. Está pronto a venir. Amén. Ábrele tu corazón. Entrégale tu vida. Dile, Señor, yo quiero disfrutar de esa gran bendición, de estar contigo, Señor, por la eternidad. No vale la pena ir por la vida haciéndonos mal a nosotros mismos y de pronto a otras personas. Dejando a un lado el legado tan hermoso que nos dejó el Señor Jesús, como era predicar su palabra, como es enseñar. No sabemos en qué momento el Señor venga por su iglesia. Amén. Pero yo quiero que tanto ustedes como los que nos van a ver en un futuro estemos preparados para irnos con el Señor. Amén. Amén.
Miren lo bonito. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente y serás salva. ¿Ustedes creen que eso era suficiente para este hombre? ¿Qué dicen ustedes? Era suficiente para este hombre decirle: usted esté tranquilo, no pasó nada. Uno les dice que su hija está muerta y otro le está diciendo: no pasó nada. No es fácil. No es fácil. Este hombre Jairo, siendo principal de una sinagoga, colocó toda su fe en el Señor Jesús. Reconoció su poder. Reconoció que Él era la única persona, como lo dice su misma palabra. Era el único camino, la verdad y la vida. No existía otro camino sino Jesús. Y ese hombre con fe sigue creyendo que el Señor Jesús es capaz de levantar su hija. Mire lo hermoso. Versículo 51. Entrando él en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Talita cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Amén. Después de uno recibir un milagro de parte del Señor, es imposible uno quedarse callado. Amén. Es muy difícil uno quedarse callado. Número uno, porque tenemos que hablar de las maravillas del Señor. Amén. A todo el mundo. A todos tenemos que hablarles de las maravillas del Señor. Amén. Y el Señor les dice: la niña ya. Imagínense ustedes la impresión de que este hombre llamado Jairo fue capaz de pasar por encima de las multitudes. Pasó, no se detuvo, una multitud de problemas que se le presentaron en ese mismo día, no lo detuvieron para que su fe siguiera intacta en el Señor Jesús. Él se catapultó hacia adelante, hacia creer lo que Jesús era capaz de hacer. Él no dijo: se murió mi hija, yo me voy, este señor no me puso cuidado, es mentira lo que me dijeron, eso, él no hace milagros, eso él no hace nada. No, él derribó todos estos problemas, él acabó esa multitud, él pudo pasar por encima de la multitud y seguir creyendo que este Jesús de Nazaret iba a llegar a su casa y iba a hacer el milagro. Amén. 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 Miren lo bonito que pasó. Cuando él llega, todo el mundo está llorando. Yo hago una pregunta: ¿quién está feliz en un velorio? ¿Quién se está riendo en un velorio? Teniendo el ataúd de la persona querida, de la persona amada ahí. ¿Y quién está riéndose? ¡Ay, se murió! Yo creo que nadie, ¿no? Amén. Todos lloraban. Y Jesús entra tranquilo. Entra con su círculo íntimo.
Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Pero de 12 entra con 3. Y a lo largo de la escritura siempre nos damos cuenta que Jesús iba siempre con estos 3 personajes. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Amén. Amén. ¿Quiénes eran ellos? Eran el círculo íntimo de Jesús. Era su equipo ministerial. Amén. Era ese equipo por el que estamos rodeados todos los pastores. Amén. ¿Cierto? Los muchachos que están pendientes aquí en medios tecnológicos. Naín, que está pendiente de la adoración y la alabanza. Ángela, que está pendiente de la puerta. Está pendiente de quién llega, quién no. Ángela es una de las primeras que siempre llega, pero hoy le ganó mi hija. Hoy le ganó mi hija. Hoy llegó mi hija primero. Amén. Pero nosotros siempre estamos rodeados de este equipo. Y ese equipo siempre va a donde va el pastor. A donde va la pastora. Siempre. Vámonos. Como decía el Chapulín Colorado. Síganme los buenos. ¿Cierto? Y nos íbamos. Y todos tenemos que movernos con ese equipo. Y este era el equipo de Jesús. Y los otros muchachos no se ponían, pero ¿qué, Jesús? Siempre ellos y nosotros. No. Porque el resto del equipo estaba orando, estaba explicando. Vamos a ver un milagro. Creemos que el milagro se va a dar. Pero ¿quién es ese Jesús? Es el Maestro, es el Hijo de Dios. Y estamos siempre evangelizando, estamos mostrando. Mientras el Maestro está obrando, hay un milagro. El resto del equipo está orando. Ahorita cuando tuvimos el corte de luz, miraba yo a Juanchito. Y él lo único que hizo, apenas se fue la luz, fue sentarse y agachar su cabeza y empezar a orar. ¿Por qué? Porque tenemos entendido y sabemos que esto es cuando hay una palabra de Dios con poder para la gente. Pero ¿qué sucede? El enemigo siempre quiere que no se dé, que se acabe, que se vaya la luz, que moleste el internet, que la niña le dé por pasar para adelante, para atrás, que nadie se ponga, que Ángela llegue tarde, pero no, cuando la palabra de Dios está dada para el pueblo, así no haya internet, así no haya conexión, la palabra se da, porque es un milagro que el Señor va a efectuar en sus vidas. Amén. Amén. Miren qué hermoso. Todos lloraban. ¿Qué les dijo Jesús? Tranquilos. ¿Qué estaba haciendo la niña? Durmiendo. Y todos se burlaban. ¡Ay, Jesús! Si ya la tocamos y está fría. Ya que, a ver, ya está dura, ya está tiesa. Ya se murió. Y el Señor Jesús les decía, no se ha muerto. Y entra con los papás y con su equipo de trabajo al sitio donde está la niña acostada. Yo me imagino el desespero de Jairo de ver su hija muerta ahí. Y el Señor, ¿qué hace? Le dice, Talita Kumi. Eso significa, niña, a ti te digo, levántate. Piensen ustedes qué impresión tan grande ver esos dos padres que se levanta a esa niña. Amén. Ver que un muerto se levanta. Es una impresión muy grande. Amén. Uno, o sea, no me cabe ni siquiera en la cabeza qué se sentiría ver que un muerto se levanta.
Y más cuando todos los tíos, los primos, todo el mundo ya tenía listo para el velorio, porque vamos a velar a la niña. Y ven que la niña sale caminando por la puerta. Yo creo que más de uno se desmayó. Amén. Más de uno, como dice mi princesita, cayó como una papaya. ¿Verdad? Amén. Porque era ver ese milagro hecho realidad. Ahora mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué pasaría con la vida de Jairo, de su esposa, de la niña, de toda esa familia, de la mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Qué pasaría con ellos después de que recibieron este milagro con tanto poder? Empezar a servir. ¿Saben algo? Y esto para los que les gusta tomar notas, para los que les gusta escribir, para los que les gusta estar pendientes de la palabra de Dios. Y es que cuando el Señor hace un milagro en mi vida, lo único que yo debo tener son dos actitudes. ¿Cuáles son? Agradecimiento y servicio. Es lo único que tiene que haber en mi vida. Yo no tengo cómo agradecerle al Maestro un milagro tan grande. No tengo cómo agradecerle, cómo decirle, Señor, ¿cómo lo hago? Lo único que tiene que haber en mi vida es agradecimiento y servicio. Amén. Yo creo que estas familias fueron impactadas con este milagro sobrenatural por parte del Señor Jesús. Dos situaciones distintas, dos milagros recibidos. Yo sé que tú vas a recibir ese milagro. Vence las multitudes, no pierdas tu fe. Mantén tu fe, manténla. Sostén siempre tu fe en alto, con los ojos puestos en Jesús de Nazaret, el autor y consumador de la fe. Yo quiero que ahí donde usted está, si le es posible, cierre sus ojos por un momento y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Dios Todopoderoso y Eterno, amado Jehová de los ejércitos, en esta hora, amado Dios, estamos delante de tu presencia, amado Jehová. Tal vez, Señor, con miles y miles de multitudes de problemas. Tal vez, Señor, no tenemos ni siquiera cómo mirar, ni hacia dónde mirar. Pero tú, Señor, eres bueno, tú, Señor, eres perfecto. Amén. Amado Jehová, yo coloco hoy este problema delante de tu presencia. Yo quiero que usted coloque ese problema, llámelo con nombre propio, como quiera que se llame, y entrégueselo al Señor, póngaselo al Señor en sus manos. Señor Dios poderoso, colocamos este problema delante de tu presencia. Amén. Colocamos, Dios, este problema que se ha convertido en una multitud, Señor Dios Todopoderoso. Amén. Lo colocamos delante de ti, Señor, creyendo, amado Jehová, que tú nos darás la solución. Gracias, amado Dios, por tu Hijo Jesucristo, quien fue a la cruz del Calvario y murió por mí, para el perdón de mis pecados, Dios. Yo coloco, Señor, la vida de cada persona que nos está viendo, de cada persona que está ahí escuchando tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Yo te pido, Dios, de que tú le des solución a esa multitud de problemas, Dios, a esa multitud de inconvenientes, Dios. Tú, Señor,
les dará la bendición, Señor Dios. Tú, porque tú eres eterno, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias te damos, amado Jehová. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, amado Señor. Todo esto, Jehová, lo colocamos delante de tu presencia. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Querido amigo, querido hermano, gracias por acompañarnos en este culto, en esta escuela dominical. Para nosotros es una bendición haber contado con su presencia y con cada uno de los aquí presentes. Para nosotros, el Ministerio Apostólico Internacional Odre y Vino Nuevo, sede Bogotá, es un honor haber estado en sus casas, en sus sitios de trabajo, donde quiera que ustedes nos abrieron esa puerta para escuchar ustedes la palabra de Dios y para saber de las maravillas de lo que nuestro Dios, nuestro amado Jehová hace. Bendigo su vida, bendigo su ministerio donde usted se encuentra. Hasta una próxima oportunidad y una próxima transmisión. El Señor les bendiga hoy, mañana y siempre. Adiós, adiós. Chao.